Aprendo en casa. Aprendo en casa. Maestros y maestras, tengan la bienvenida a este canal correspondiente para realizar una revisión de la resolución viceministerial, la 093 de 2020, sobre orientaciones pedagógicas para el servicio educativo durante el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. En ese contexto vamos a compartir algunos aspectos positivos de esta resolución, de tal manera para poder tener el conocimiento y en especial, brindar algunas orientaciones pedagógicas para la reprogramación curricular del servicio educativo durante el año 2020. En ese contexto vamos a ver sobre las orientaciones generales, en este caso, de esta norma correspondiente, que es lo que contempla. Entonces, de acuerdo a los aspectos generales, se manifiesta, por ejemplo, el periodo de reprogramación del periodo lectivo deberá ser considerado hasta el 22 de diciembre del 2020. En este periodo podría extenderse, si se considera necesario, por la situación debidamente justificada. En este caso, como es el caso que algunos estudiantes, que poseen limitaciones de conectividad en el ámbito rural, especialmente en las zonas rurales, a veces no se cuenta con internet, no se cuenta con equipos, en este caso de laptop, computadora, etcétera, o estudiantes de quinto grado de secundaria, o como también cuarto grado del ciclo avanzado de educación básica alternativa, por ser el último año de estudios, así se manifiesta. Entonces, asimismo también los docentes deberán adecuar lo que tenían originalmente planificado y reorganizarlo enfocados principalmente en aspectos vinculados a la coyuntura actual. Este quiere decir que tenemos que realizar un reajuste de la planificación en base a este contexto de la coyuntura actual. Así como también si un estudiante por condiciones adversas no le es posible seguir la propuesta a distancia, en este caso por no tener acceso a internet o TV o radio o por situaciones de enfermedad, podrán retomar su proceso de aprendizaje durante la modalidad presencial. Entonces no es ninguna limitación, porque hay muchos estudiantes que muchas veces algunos están enfermos, peor que de repente están con esta situación del COVID, no viven en pánico, están algunos de repente por el cambio de clima, o tal vez que no tienen el acceso de internet, entonces tienen muchas dificultades. Ellos, cuando ya se retoma el proceso de la fase presencial, pueden continuar con normalidad sus clases. Asimismo, también esta norma enfatiza la evaluación que se realiza a partir de las evidencias de los aprendizajes de los estudiantes. En este caso, los estudiantes tienen que tener su portafolio, asimismo, también enfatiza la retroalimentación oportuno con respecto a sus logros y dificultades. Asimismo, también la organización de las actividades en experiencias de aprendizaje. Las actividades educativas están organizadas en experiencias de aprendizaje. Por ejemplo, ahí el ministerio plantea las situaciones que se vive actualmente asociadas al contexto del COVID, a esta coyuntura, a partir de la pandemia es muy variada y plantea retos de distintas naturalezas a las competencias de los estudiantes. Podemos encontrar una variedad de situaciones relacionadas, en este caso que sugiere el ministerio, por ejemplo, algunas situaciones relacionadas al cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia, situaciones relacionadas al bienestar emocional, situaciones relacionadas a la convivencia en el hogar,
situaciones relacionadas al uso del tiempo libre, situaciones relacionadas a la ciudadanía y el bien común. Entonces, esto se debe realizar a través de experiencias de aprendizaje. En este contexto, se enfatiza, de acuerdo al enfoque por competencias, se enfatiza en este caso el trabajo por proyectos, o puede ser por unidades de aprendizaje o estudios de caso, entre otros, ¿no? Abordando desde de esta situación de contexto o situaciones problemáticas, ¿no? Siempre es necesario tomar en cuenta, ya que el ministerio sugiere en este caso el desarrollo de algunas competencias, ¿no? Que esto se encuentra, que más adelante vamos a poder observar las sugerencias que se encuentran en el anexo 1, que a partir de estas situaciones se plantean y deben plantearse actividades para el desarrollo de los aprendizajes. Las modalidades de servicio educativo. Vamos a también conocer, ¿no? En este caso en especial, el servicio educativo en la emergencia sanitaria. Sabemos muy bien que la atención educativa en el estado de emergencia sanitaria es necesario tener en cuenta, por ejemplo, que no se espera desarrollar todas las competencias previstas en el año por esta coyuntura, por esta situación que no podemos desarrollar con normalidad, que tal vez se haya planificado en el mes de marzo, ¿no? Para facilitar la priorización de competencias, el Minedo plantea a modo de referencia para las instituciones educativas, que esto se encuentra en el anexo 1. Entonces, de tal manera que se prioriza algunas competencias para el desarrollo en base a la coyuntura que estamos viviendo. Entonces hay que tener mucho en cuenta esta sugerencia, ¿no? Que la propuesta que realiza y la priorización de las competencias a desarrollar. Asimismo que también la necesidad de priorizar situaciones cuya resolución de la oportunidad de desarrollar sobre todo las competencias. A ver, ojito, acá dice sobre todo las competencias socioemocionales, ciudadanas, del cuidado y la salud, comunicacionales y las transversales. Esto significa que las competencias de las áreas, en este caso las áreas de matemática, el área de ciencia y tecnología, asimismo también educación física, como también arte, ¿no? Arte y cultura, que se van a desarrollar. Entonces está enfatizando bastante en estas áreas correspondientes, ¿no? Entonces, asimismo también es muy importante tener en cuenta que las tareas y los horarios necesitan replantear. No es saludable mantener a los estudiantes muchas horas frente a la computadora. Entonces, no. El horario se organiza en periodos más cortos, garantizando que no se agobian a los estudiantes con muchas tareas. Efectivamente que muchos estudiantes se han estado quejando que están pues horas y horas tanto en la frente del televisor como también en el internet con computadoras. Entonces es dañino. Entonces cuando de repente se permanece muchas horas al frente de la pantalla, ¿no? Entonces trae sus consecuencias. Por eso que en esta parte ya se regula, ¿no? De tal manera que hay como propuestas que más adelante vamos a explicar la cantidad de horas que mínimo que deben de permanecer. Asimismo también durante la modalidad a distancia, los docentes tienen fundamentalmente, en este caso, el trabajo en la revisión de las actividades educativas que se propone en las estrategias Aprendo en Casa. Que está el docente, tiene que hacer la revisión de las actividades de las estrategias, complementándola con actividades contextualizadas y pertinentes a la situación de los estudiantes y familia. Podemos realizar algunas actividades de
complemento, de tal manera, contextualizando, de tal manera que los estudiantes pues tengan, ¿no? Y puedan entender mejor estas actividades. Asimismo, también se manifiesta que se debe de realizar el monitoreo y la evaluación formativa, el trabajo de los estudiantes, brindándole el apoyo a distancia y retroalimentándole permanentemente. También hay que tener en cuenta, a veces estamos preocupados en calificar, ¿no? Para poder llenar al CIAGI, ya a sabiendas que tal vez estamos en el mes de abril, mayo, pero eso no hay que enfatizar mucho en este caso en la calificación, porque más hay que enfatizar la evaluación formativa, especialmente en lo que es en la retroalimentación. Ya el registro de los niveles de logro en el CIAGI será determinada a partir de las disposiciones que emite el gobierno central, o sea, en el CIAGI. Por el momento eso ya pues el ministerio nos va a comunicar en qué momento vamos a tener que calificar, ¿no? Para registrar en este caso en el CIAGI. La atención educativa a distancia. En este caso hay que tener muy en cuenta la atención educativa a distancia. Entonces, durante la modalidad a distancia se desarrolla pues la estrategia Aprendo en Casa, que a través de una plataforma virtual, ya sea televisión y radio, la web, nos ofrece experiencias de aprendizaje y recursos para el aprendizaje de los estudiantes. Los docentes debemos planificar actividades de aprendizaje complementarias cuando se requiere contextualizar para la comprensión de la actividad, en este caso de la radio o la TV. Entonces, es necesario también contextualizar para que los estudiantes puedan entender y comprender las actividades que se desarrollan, ¿no? En Aprendo en Casa. Asimismo, también con la finalidad de adecuar a los niveles de competencias y saberes que tienen los estudiantes. Hay que ayudar a los estudiantes a analizar más información, mejorar algunas prácticas, reflexionar algunos aspectos o articular con otros saberes. Esto es especialmente en las instituciones educativas estatales. Pero ahora, las instituciones educativas privadas podrán desarrollar sus propias estrategias para el trabajo a distancia. Eso lo dice la norma, ¿no? Atención educativa presencial. A ver, en esta parte la atención educativa presencial va a depender, en este caso, de la evolución de la pandemia, ¿no? La modalidad a distancia se mantendrá de manera complementaria. Esto quiere decir que todo el año se va a desarrollar esta modalidad, ¿no? A distancia. Se emitirá disposiciones complementarias para la articulación de estas dos modalidades, o sea, la modalidad a distancia y la modalidad presencial. Entonces va a haber una disposición complementaria, ¿no? Para que nos dé algunas orientaciones de tal manera que se articule. El Minedu planteará ejemplos de experiencias de aprendizaje que involucren ambas modalidades en el portal Aprendo en Casa, a fin de que los docentes puedan planificar adecuadamente sus actividades pedagógicas. Ahora vamos a ver las orientaciones de la labor de los directivos, en este caso del director, del subdirector. Especialmente en la modalidad a distancia, ¿no? La modalidad a distancia. La planificación de las actividades de aprendizaje, considerando las características de este año lectivo y que el desarrollo de las competencias es un proceso continuo, se espera que cada directivo realiza las siguientes acciones. La primera acción, propiciar que el docente revise, analice las actividades, las competencias y los recursos de Aprendo en Casa de manera que se
puedan dar continuidad, ampliar y consolidar dichos aprendizajes en el caso que se inicie la modalidad presencial. Entonces el director tiene que coordinar con el docente, ¿no? Incluso viendo algunas dificultades que también el docente pueda tener. Asimismo también generar espacios para revisar las experiencias de aprendizaje planteadas por el minero, a fin de reajustar, a ver acá dice, a fin de reajustar la planificación curricular adecuadamente para el periodo presencial. Entonces tenemos que ya realizar los reajustes correspondientes de la planificación curricular en base al contexto de la pandemia, ¿no? Asimismo también debe buscar soluciones en equipo a través del trabajo colegiado, en este caso la planificación de necesidades de aprendizaje y emocionales de los estudiantes. Evaluar junto con las diversas potencialidades de los docentes a fin de verificar quiénes tienen mayor facilidad con los entornos digitales, mayor conectividad, acceso a la radio y TV y propiciar el trabajo colaborativo. Es muy importante también, así como los estudiantes tienen muchas dificultades seguramente, entonces también los docentes tenemos muchas dificultades, muchos a veces no tenemos solamente por situaciones de trabajo, estamos de repente en una institución educativa de zona rural donde no hay acceso del internet, ¿no? A veces no contamos con acceso de internet, especialmente en zonas rurales. ¿No? O no, muchos no tenemos tal vez ¿no? los celulares con acceso del smartphone, o como también como con acceso a internet, entre otras dificultades. Entonces esto es bueno también evaluar, ¿no? A nivel de docentes. El directivo también va a realizar el monitoreo, seguimiento a la evaluación. Se espera que cada directivo realice algunas acciones, como acá podemos observar. Orientar a los docentes sobre los mecanismos a usar y cómo organizar el monitoreo a los estudiantes para verificar el acceso a los recursos Aprendo en Casa. Establecer para sistematizar la información sobre el número de estudiantes que logren tener acceso. Entonces, eso también tiene que orientar el docente. Usar del portafolio, registrar actividades, guardar productos o trabajos, colocar ideas como fuente de evidencia de los aprendizajes de los estudiantes, que luego se analizarán con ellos en la etapa presencial y se le va a realizar la retroalimentación. Entonces los estudiantes tienen que tener en su portafolio la misma que el docente, ya cuando en la etapa presencial van a incluso evaluar juntamente con los estudiantes. Coordinar con los docentes para escoger y explorar los aplicativos que van a usar para monitorear a sus estudiantes. La estrategia Aprendo en Casa en web tiene recursos programados y aplicativos pedagógicos. Esto va a depender bastante, ¿no? de incluso de los medios que cuenta el estudiante, ¿no? La retroalimentación a estudiantes, garantizando que durante este periodo los estudiantes dialoguen con sus docentes sobre sus avances y dificultades y se lleve una reflexión, ¿no? Siempre es necesario estar en estrecha comunicación entre docente y estudiante para ver las dificultades, sus avances, ¿no? De tal manera que se haga pues la retroalimentación oportuna. En la modalidad presencial, en este caso el director, ¿no? ¿Cuáles son algunas acciones que debe de realizar, ¿no? En esta modalidad? Se debe realizar la coordinación con el equipo docente una vez que ya se retoma, en este caso en la fase presencial, el director debe coordinar con el equipo de docentes, ¿no? Orientar a los docentes para articular el desarrollo de la actividad. En este caso se tiene que articular las acciones presenciales y las acciones a distancia. Entonces las acciones presenciales va a permitir desarrollar, en este caso, experiencias de aprendizaje que van a permitir a los estudiantes poner en juego diversas competencias, ¿no? Asimismo también
Las acciones, en este caso a distancia. Se está llevando a cabo la estrategia Aprendo en Casa, que ofrece pues vía virtual a través de radio o TV, ¿no? Que es necesario que la planificación del docente considere un momento inicial para la revisión del portafolio que habrá producido durante la etapa de distancia. Entonces, en esta parte se tiene que articular estas actividades. La planificación de las actividades de aprendizaje. Se debe revisar con los docentes la propuesta de situaciones y competencias enfatizadas en el anexo 1. Ya hay propuestas que el Ministerio de Educación sugiere para la revisión a fin de realizar las experiencias de aprendizaje. En el marco de este proceso se desarrollarán los aprendizajes esperados. Ya hay propuestas que están adjuntados en el anexo 1, que al final vamos a también verlo. Asimismo, también orientar a los docentes en la definición y organización de experiencias de aprendizaje a través del trabajo colegiado. El enfoque por competencias se desarrolla idealmente mediante proyectos, o sea, tenemos que enfatizar, colegas, el trabajo por proyectos como una estrategia, ¿no? O como también como estudios de casos, el ABP, entre otros, pero el enfoque por competencias recomienda que se trabaje pues como una estrategia a través de proyectos de aprendizaje. El monitoreo y seguimiento y evaluación. En este caso también se tiene que realizar, ¿no? El monitoreo, orientar a los docentes para realizar el diagnóstico de necesidades de aprendizaje, la información sobre el nivel de desarrollo de competencias, información sobre los avances de los estudiantes en la estrategia de Aprendo en Casa, orientar a los docentes para establecer propósitos de aprendizaje alcanzables pero retadoras, sin sobrecargar al estudiante algunas actividades, considerando su bienestar emocional. Asimismo, también fomentar el uso de estrategias flexibles y personalizados junto con la familia, mostrando flexibilidad y creatividad en las estrategias para llegar a cada estudiante. Con los docentes, establecer propósitos flexibles adecuadas a las necesidades de los estudiantes. Asimismo, también orientar al docente la incorporación de apoyos que permitan la atención a la diversidad. Identificar a los estudiantes que requieren apoyo para el aprendizaje sobre los recursos disponibles. También vamos a ver las orientaciones para la labor de los docentes. En este caso también los docentes, aquí hay algunas orientaciones que debemos de conocer. Los docentes ya en la modalidad a distancia, en este caso, estas orientaciones son complementarias a las establecidas, en este caso en la norma correspondiente. La revisión de la estrategia Aprendo en Casa. Es necesario que cada docente revise los recursos usados para la estrategia Aprendo en Casa, ¿no? En este caso presentados pues en la web, TV y radio, tanto para docentes como para los estudiantes. Esto servirá de base para el acompañamiento al estudiante y para organizar los aprendizajes durante el año. Cuando nosotros ingresamos a la plataforma Aprendo en Casa en la web, vamos a encontrar acá, ¿no? En este caso está de inicial, de primaria, secundaria, educación básica especial, las orientaciones correspondientes, y tenemos que realizar la revisión, ¿no? De todo ello para poder empoderarnos. Entonces, esto es en la modalidad a distancia. En este caso no tenemos alumnos en el aula. Realizar en este caso el contacto con los estudiantes y acciones de acompañamiento en la modalidad a distancia.
Los hechos han generado incertidumbre en los estudiantes, angustia y miedo en la totalidad, en este caso en la sociedad mundial, en la familia, en todo, ¿no? Frente a la pandemia, ¿no? Entonces hay bastante angustia. Entonces es necesario prever cómo se acogerán las percepciones de los estudiantes y su familia sobre este contexto. También tenemos que organizar momentos específicos destinados a la escucha y acogida de las inquietudes de los estudiantes y su familia. Entonces debemos aperturar un espacio para conversar con los estudiantes, con los padres de familia, de tal manera pues coger sus inquietudes, ¿no? En este caso unas preocupaciones que tal vez que tengan. Organizar el monitoreo y verificar que los estudiantes y sus familias tengan acceso a los recursos Aprendo en Casa, brindándoles orientaciones y solucionar sus consultas. En este caso también hay que realizar la retroalimentación, ver qué estudiantes están ¿no? conectados, tal vez a través de la TV, de la radio, no de la web. La planificación de las actividades de aprendizaje. En este caso estamos hablando en la modalidad a distancia. Entonces, hay que revisar los recursos de Aprendo en Casa y analizar las actividades y las competencias. En este caso, las competencias de nuestras áreas que nos corresponde. Siempre es necesario estar constantemente realizando la revisión de la estrategia Aprendo en Casa. Identificar los aplicativos que van a usar para monitorear. Entonces muchos de nuestros alumnos a veces están utilizando solo la radio. Entonces a eso nosotros tenemos que reforzar, analizar, apoyar al estudiante para que ellos puedan lograr, ¿no?, las competencias. Algunos estarán con su TV, algunos utilizando la web, algunos utilizando su computadora, etc. Asimismo, también en la planificación de las actividades de aprendizaje tenemos que realizar los docentes la revisión del anexo con las sugerencias de situaciones y competencias a desarrollar este año, así como las experiencias de aprendizaje que ejemplificará el Minedo. En este caso hay que hacer una revisión de las competencias priorizados, que ya hay una propuesta para su desarrollo de las experiencias de aprendizaje, a fin de ajustar la planificación curricular para el periodo presencial. Hay que tener en cuenta las alertas, en este caso las alertas importantes. Durante las etapas de aislamiento social, no se debe saturar a los estudiantes. Oigan bien, dice que no se debe saturar a los estudiantes con tareas y obligaciones. Las familias contribuyen de diversas formas, brindando información, ideas, orientando, monitoreando y sobre todo motivando, ¿no? En esta parte también hay que tener en cuenta, no deben permanecer por mucho tiempo, en este caso al frente de la pantalla. Entonces a veces se debe considerar que el tiempo adecuado para los estudiantes de inicial hasta segundo grado no debe ser mayor a 1 hora. Los chicos de tercer grado hasta sexto grado, no más de 2 horas estar frente a la pantalla. En secundaria y educación básica alternativa, 2 bloques de 2 horas cada uno. Entonces acá podemos ver a los estudiantes que a veces están pues frente a la pantalla horas y horas y horas. A veces incluso en algunas actividades dejan enlaces de videos, entonces mucho tiempo los chicos que están. Y bueno, pues a veces no es bueno estar frente a la pantalla por mucho tiempo. La planificación que realiza debe ser considerada siempre como una hipótesis de trabajo y por lo tanto es flexible, adaptando a las necesidades de los estudiantes.
Planificar considerando que habrá semanas presenciales y otras a distancia. Deben organizarse las actividades que requieren mayor intensidad de presencialidad y aquellos que serán de soporte. Algunas recomendaciones también es muy importante tomar en cuenta. Las recomendaciones: orientar a los estudiantes en la exploración y el aprendizaje mediante la estrategia Aprendo en Casa. Los docentes deben motivarlos a explorar y a compartir con sus docentes y compañeros sus descubrimientos, así como también fomentar al interior de las familias se desarrollen actividades de transmisión intergeneracional de saberes de su cultura. Las acciones de aprendizaje deben desarrollarse también en otros espacios como la chacra, tejido, la realización de cerámicas. Entonces también es un espacio de aprendizaje, ¿no? Rescatando en este caso los saberes, ¿no? De su cultura. También se debe de realizar en esta fase a distancia, el docente debe realizar el monitoreo, evaluación y retroalimentación al proceso de aprendizaje en la modalidad a distancia. Durante la modalidad a distancia se espera que cada docente realice las siguientes acciones. Organizar el monitoreo a los estudiantes. Tenemos que organizar el monitoreo para sistematizar la información sobre el número de estudiantes por clase que logran tener acceso a estrategias y recursos brindados durante la etapa de distancia. Fomentar entre los estudiantes el uso de portafolio como fuente de evidencias de su aprendizaje. Muy importante esta parte también, que esto nos va a servir más adelante para poder, ¿no? Evaluar y realizar la retroalimentación juntos. Escoger y explorar los aplicativos que van a usar para monitorear. Entonces también es muy importante conocer. Escuchar, evaluar y retroalimentar de manera formativa, garantizando el diálogo sobre sus avances y dificultades. Esto se realiza en esta modalidad a distancia. Ahora, la modalidad presencial, el trabajo del docente en esta modalidad presencial, dice: en caso se brinde la atención educativa presencial, se espera que el docente realiza las siguientes acciones, y a esto ya con presencia de estudiantes en el aula, en el patio, ¿no? Entonces, la planificación de las actividades de aprendizaje. Hay que definir y organizar las experiencias de aprendizaje a través de un trabajo colegiado. Definir las situaciones y competencias usando como referencia aquellas enfatizadas para cada nivel y modalidad. En este caso, que se encuentra en el anexo 1, tenemos que definir las situaciones y las competencias, ya que en el anexo 1 vamos a encontrar la priorización de competencias para las experiencias de aprendizaje. Considerar un momento inicial para la revisión del portafolio que habrán producido durante la modalidad a distancia. Entonces tenemos que también tener el espacio, un momento para poder realizar la revisión de todos sus trabajos que han guardado en su portafolio como evidencia, ¿no? Conjuntamente con los estudiantes. Para la revisión, ajuste o elaboración de la planificación, se requiere partir de la identificación del nivel de desarrollo de las competencias de los estudiantes, registrar las fortalezas y debilidades que se evidencian a lo largo del proceso. El monitoreo también tenemos que realizar, en este caso, en esta modalidad de la fase presencial, el monitoreo y retroalimentación al proceso de aprendizaje. Entonces, los docentes recibirán, ¿no?,
un kit que contendrá evaluaciones diagnósticas por grado, ¿no? Y las orientaciones para la aplicación y el procesamiento de la información obtenida. Esto tiene como finalidad brindar apoyo al docente en el proceso de recojo y análisis de evidencias para determinar los propósitos de aprendizaje a partir de las necesidades de los estudiantes. En este caso hay que aplicar a inicio de la fase presencial, tenemos que aplicar el kit de evaluaciones diagnósticas por grado al inicio del periodo presencial. Registrar las fortalezas y debilidades que se evidencian a lo largo del proceso, considerando estrategias de apoyo para la mejora de sus aprendizajes. Revisar el portafolio donde cada estudiante ha ido recolectando sus trabajos elaborados durante el periodo a distancia. La evaluación del desarrollo de las competencias se realizará a partir de las evidencias de los aprendizajes de los estudiantes. Se enfatizará la retroalimentación formativa durante el año escolar, ¿no? Ya sea en la modalidad a distancia y en modalidad presencial. Entonces se tiene que enfatizar la evaluación formativa, la retroalimentación. Ahora, tenemos acá el anexo 1. En el anexo 1, que se adjunta en este documento correspondiente, vamos a encontrar la matriz para orientar el diseño de experiencias de aprendizaje. Acá ya el ministerio nos propone, en este caso, algunas competencias para poder trabajar. En este anexo encontraremos a modo de sugerencia una selección de competencias por áreas organizados en torno a situaciones problemáticas asociadas, además a los enfoques transversales que se conectan de manera natural al contexto y a la coyuntura actual, en este caso de lo que estamos viviendo del COVID. Esta matriz busca orientar el diseño de experiencias de aprendizaje y pueden ser adaptadas según las características de los estudiantes y su contexto. Entonces podemos observar, por ejemplo, en educación inicial de 3 a 4 años, como también de 5 años, tenemos ya los ejes, las situaciones, ¿no? Como dice acá, cuidado de la salud en el contexto familiar, convivencia y cuidado de los recursos en el contexto familiar, ciudadanía y búsqueda del bien común, etc. Entonces ahí están las áreas correspondientes y las competencias que se deben de trabajar. Así mismo también, en este caso, los enfoques transversales, que ya hay propuesta para poder trabajar y en base a ello realizar pues las experiencias de aprendizaje. Acá, por ejemplo, solidaridad planetaria, equidad intergeneracional, etcétera, ¿no? También vamos a observar en educación primaria, también ya hay propuestas, incluso de las competencias a desarrollar, ¿no? Las situaciones también. Tenemos acá también en educación secundaria, como en parte del anexo que se adjunta. Por ejemplo, dice cuidado de la salud y el desarrollo de la resiliencia, que va a trabajarse, dice, por ejemplo, en educación física, asume una vida saludable, se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. También ahí está que debe trabajarse el enfoque de derechos, el enfoque de igualdad de género, en el enfoque ambiental, etcétera, ¿no? Entonces, colegas, con este anexo nosotros tenemos que realizar, en este caso, el reajuste de la programación curricular, ¿no? En base a las experiencias de aprendizaje, especialmente a través de proyectos. Le agradecemos infinitamente a todos ustedes, colegas, que a la próxima semana estaremos tratando cómo elaborar un proyecto de aprendizaje como experiencia de aprendizaje. Muchísimas gracias y será pues hasta la próxima semana. Y no se olviden de suscribirse para que puedan recibir algunas notificaciones de forma automática. Dios me los bendiga. Muchas gracias y un abrazo.